Nelson Lanford, un exitoso director financiero de una importante empresa de tecnología en Austin, Texas, y su esposa, Vanessa Lanford, una talentosa diseñadora de modas, eran la imagen de la felicidad matrimonial para sus amigos y vecinos. Su casa, con su césped bien cuidado y su diseño arquitectónico moderno, era un testimonio de su vida aparentemente perfecta. Sin embargo, debajo de la superficie, una corriente oscura se agitaba. La creciente fascinación de Nelson por una fantasía tabú pondría en marcha una cadena de acontecimientos que romperían su idílica existencia y terminarían en tragedia. Lo que comenzó como una exploración consensuada de los deseos se convertiría en una vorágine de celos, traición y, finalmente, asesinato. Vanessa y Nelson se casaron en 2007, poco después de la graduación de Vanessa. La boda, celebrada en un pintoresco viñedo en Texas Hill Country, fue un asunto alegre, parecía presagiar un futuro brillante. Nelson ya había conseguido un trabajo bien remunerado en una empresa de tecnología en Austin. Ambos tenían carreras exitosas, un hermoso hogar y un matrimonio fuerte y amoroso. Pero a medida que entraban en los 30 años, comenzaron a formarse grietas sutiles en su fachada aparentemente impecable, preparando el escenario para los tumultuosos eventos que se avecinaban. A medida que los Lanford se acercaban a su 10º aniversario de bodas, la falta de arresto comenzó a infiltrarse en su relación. La pasión que una vez había ardido tan brillantemente se había atenuado hasta convertirse en un resplandor cómodo, pero a veces monótono. Nelson, siempre introspectivo, se sintió cada vez más atraído por los foros en línea y las discusiones sobre estilos de vida alternativos. Comenzó de manera bastante inocente la curiosidad por lo que otras parejas hicieron para darle vida a su vida amorosa. Pero a medida que Nelson profundizó en estas comunidades virtuales, se sintió particularmente fascinado por el concepto de la idea de ver a su esposa con otro hombre, siendo un voyeur para su placer, despertó algo dentro de él. Al principio, Nelson se guardó estos pensamientos para sí mismo, avergonzado y confundido por la intensidad de su deseo. Se quedaba despierto hasta tarde, aparentemente trabajando, pero en realidad, estaba consumiendo todo el contenido relacionado con los que podía encontrar. Vanessa, perspicaz como siempre, percibió el cambio en su marido. Se dio cuenta de su distracción, de la forma en que a veces sus ojos se ponían vidriosos durante la conversación y de la mayor frecuencia de sus trasnochadas frente al ordenador. Preocupada, sondeó suavemente, preguntando si todo estaba bien. El trabajo se estaba volviendo demasiado estresante. Finalmente, después de semanas de lucha interna, Nelson decidió abordar el tema con Vanessa una noche. Con una botella de vino, confesó vacilante su nuevo interés, hablando de sus deseos y su curiosidad por explorar esta fantasía. Todo el tiempo mirando el rostro de Vanessa en busca de signos de disgusto o rechazo. Para su sorpresa y alivio, Vanessa no retrocedió. En cambio, ella escuchó con una mente abierta, haciendo preguntas reflexivas sobre qué era exactamente lo que le atraía de este escenario. Si bien expresó reservas iniciales, también admitió cierta intriga, la idea de ser deseada por otro hombre, ser el centro de atención, tenía su propio atractivo. Esta conversación marcó un punto de inflexión en su matrimonio. Lo que había sido una fantasía privada para Nelson ahora estaba a la vista, una posibilidad que podían explorar juntos. Ninguno de ellos podría haber predicho el profundo impacto que esta revelación tendría en sus vidas o el peligro que correría después de su camino. La incursión de los Lanford en el mundo de los comenzó con cautela, estableció reglas básicas, discutió límites y acordó tomar las cosas con calma. Pero encontrar a la persona adecuada para introducirla en su matrimonio resultó ser un desafío. Querían a alguien atractivo y carismático, pero también discreto y respetuoso con su arreglo. Entra en escena Dominique Wren. Vanessa lo conoció en una gala benéfica en el centro de Austin, alto y con penetrantes ojos verdes. Dominique exudaba un encanto magnético que atraía a la gente hacia él.
Como propietario de un exitoso concesionario de automóviles de lujo, se movía sin esfuerzo a través del círculo de élite de Austin, su ingenio y conocimiento lo convertían en el centro de atención en cualquier reunión. Vanessa se sintió inmediatamente atraída por el aura sofisticada de Dominique. Pasaron la velada en animada conversación sobre las últimas tendencias en moda y el mercado de coches de lujo. Cuando Dominique mencionó casualmente estar desapegado y abierto a nuevas experiencias, Vanessa sintió una chispa de emoción. Le contó su encuentro a Nelson esa noche. Al ver que sus ojos se iluminaban mientras ella describía a Dominique, acordaron que él podría ser el candidato perfecto para su exploración. Nelson animó a Vanessa a cultivar la conexión. Su emoción era palpable. Durante las siguientes semanas, Vanessa y Dominique se reunieron para tomar un café varias veces, aparentemente para discutir posibles colaboraciones entre su concesionario y su marca de moda. Cada vez, Vanessa regresaba a casa para deleitar a Nelson con historias de sus encuentros, avivando las llamas de su fantasía. Finalmente, después de un encuentro particularmente coqueto, Vanessa decidió que era hora de abordar el tema con Dominique. A pesar de su sorpresa y deleite, él estaba intrigado por la proposición. Admitió haber participado en arreglos similares antes y entendió la delicadeza requerida. Con Dominique a bordo, el escenario estaba listo para que los Langford convirtieran la fantasía en realidad. La noche del primer encuentro llegó con una mezcla de energía nerviosa y excitada expectación. Nelson y Vanessa habían pasado semanas planeando cada detalle, desde la iluminación ambiental de su dormitorio hasta la botella de champán caro que se enfriaba en un cubo de hielo. Dominique llegó a las 8 de la noche en punto, luciendo elegante en un traje gris oscuro. Trajo consigo un ramo de flores exóticas para Vanessa y una rara botella de whisky escocés para Nelson, un gesto que los impresionó a ambos por su consideración. La velada comenzó en la sala de estar con bebidas y una conversación ligera. Dominique les deleitó con historias del mundo de los coches de lujo. Su carisma a la vista. Vanessa, vestida con un ceñido vestido negro, se reía de sus bromas y le tocaba el brazo cada vez con mayor frecuencia. Nelson observaba desde su sillón, con un vaso de whisky en la mano, con el corazón acelerado con cada interacción entre su esposa y sus invitados. A medida que avanzaba la noche y el alcohol fluía, el ambiente se cargaba de tensión sexual. Finalmente, con una mirada significativa a Nelson, Vanessa tomó a Dominique de la mano y lo llevó escaleras arriba hasta el dormitorio. Nelson se instaló en una habitación. Sillón de esquina mientras Vanessa y Dominique comenzaban a besarse apasionadamente. Cuando Dominique y Vanessa finalmente cayeron en la cama, sus cuerpos se entrelazaron. Nelson sintió una potente mezcla de excitación y una inesperada punzada de celos. El encuentro en sí fue intenso y apasionado. Nelson observó, paralizado mientras su fantasía se desarrollaba ante sus ojos. La realidad era más visceral, más abrumadora de lo que había imaginado. Después, mientras todos permanecían agotados y en silencio, Nelson sintió un complejo remolino de emociones. Había satisfacción, ciertamente, de que su fantasía largamente acariciada se había realizado. Pero también había una persistente sensación de inquietud, la sensación de que algo fundamental había cambiado. Dominique se fue poco después, con la promesa de mantenerse en contacto. Mientras Nelson y Vanessa yacían en la cama, discutiendo los eventos de la noche en voz baja y emocionados. Habían abierto la caja de Pandora y no habría forma de volver a cerrarla. Animados por el éxito de su primera incursión en el mundo de los, organizaron con entusiasmo más reuniones con Dominique. Lo que había comenzado como una indulgencia mensual se convirtió rápidamente en un asunto semanal. Cada encuentro parecía empujar los límites más allá, con Dominique quedándose más tiempo y las sesiones cada vez más intensas e íntimas. El papel de Nelson también comenzó a evolucionar. Al principio se contentaba con mirar desde lejos, pero se vio atraído más hacia la acción, a veces incluso uniéndose a ella. Las dinámicas de poder y control dentro de su dormitorio se volvieron cada vez más complejas.
Fuera de sus encuentros, Dominique comenzó a integrarse más en sus vidas. Se unía a ellos para cenar, acompañaba a Vanessa a los desfiles de moda e incluso pasaba los fines de semana en su casa. Su encanto e ingenio lo convirtieron en un compañero encantador y los Langford disfrutaron de su compañía, incluso cuando la intimidad no estaba a la orden del día. A medida que la primavera se convertía en verano, la emoción inicial de Nelson comenzó a dar paso a una sensación de incomodidad. Comenzó a notar cambios pequeños pero significativos en el comportamiento de Vanessa. Parecía distraída durante su tiempo a solas, con la mente en otra parte. Comenzó a vestirse más a menudo, incluso en los días en que no tenían planes con Dominique. Una noche, Nelson llegó temprano del trabajo y encontró a Vanessa hablando por teléfono, hablando en voz baja e íntima. Cuando lo vio, rápidamente terminó la llamada, alegando que era solo un cliente. Pero Nelson no podía quitarse de encima la sensación de que había estado hablando con Dominique. En la cama, la pasión de Vanessa parecía haberse enfriado. Todavía estaba entusiasmada durante sus encuentros con Dominique, pero a solas con Nelson, a menudo parecía cansada o desinteresada. Nelson se encontró iniciando la intimidad con más frecuencia, solo para ser rechazado suavemente. Nelson trató de reafirmar el control de la situación. Sugirió tomar un descanso de su acuerdo, tal vez ir de vacaciones solo ellos dos. Pero Vanessa parecía reacia, siempre encontrando razones para retrasar o cambiar de tema. Nelson sabía que estaba en una espiral. Se sentía impotente para detenerlo. El juego que había iniciado se le estaba escapando de las manos y estaba aterrorizado de perder a Vanessa. A medida que su ansiedad crecía, también lo hacía su determinación de poner fin a la situación que había creado. Por todos los medios necesarios, el punto de quiebre llegó en una cálida tarde de julio. Nelson había planeado una cena romántica en casa, con la esperanza de volver a conectarse con Vanessa y discutir sus crecientes preocupaciones. Había salido temprano del trabajo, le había comprado su vino favorito, había pasado horas preparando una comida elaborada. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y las velas se apagaron, Vanessa no se vio por ningún lado. Su teléfono fue directo al buzón de voz. Pasaban las horas, la comida cuidadosamente preparada se enfriaba en la mesa. Cuando finalmente llegó poco antes de la medianoche, con el cabello despeinado y el lápiz labial manchado. Los peores temores de Nelson parecían confirmados. La discusión que siguió fue explosiva. Nelson, con sus emociones amplificadas por el alcohol y las horas de ansiosa espera, desató todos los miedos y sospechas que había estado albergando. Acusó a Vanessa de haberse enamorado de Dominique, de dejarlo en ridículo, de destruir su matrimonio. Vanessa, tomada por sorpresa y a la defensiva, inicialmente trató de desviar la atención. Afirmó que había perdido la noción del tiempo en una reunión con un cliente, que su teléfono se había muerto. Pero ante el incesante interrogatorio de Nelson y la evidencia de su apariencia, finalmente se derrumbó y admitió que había estado con Dominique. La confesión golpeó a Nelson como un golpe físico. Lo había sospechado, temido, pero al oírlo confirmó que algo había destrozado algo en su interior. En ese momento, toda la emoción y la emoción de su arreglo se evaporaron, dejando solo una profunda sensación de traición e ira. Vanessa, con lágrimas en los ojos, trató de explicarse. Ella insistió en que amaba a Nelson, pero Dominique la hizo sentir viva de una manera que no lo había hecho en años. Estaba confundida, dividida entre su lealtad a su esposo y sus sentimientos cada vez más profundos por Dominique. Nelson, con voz baja y peligrosa, le exigió que terminara las cosas con Dominique de inmediato. Vanessa, con su ira en aumento, se negó. Esta había sido la idea de Nelson en primer lugar, argumentó, no podía dictar sus sentimientos ni controlar sus relaciones. La discusión se intensificó y ambos dijeron cosas hirientes de las que luego se arrepentirían. En un momento de rabia, Nelson rompió una copa de vino contra la pared. Vanessa, conmocionada por esta inusual muestra de violencia, se retiró a la habitación de invitados, cerrando la puerta tras de sí.
Nelson pasó la noche en el sofá, con la mente acelerada, incapaz de dormir. En los días que siguieron a su enfrentamiento, una calma escalofriante se apoderó de la familia Lanford. Vanessa y Nelson se movían el uno alrededor del otro como fantasmas, apenas hablando, la tensión era palpable. Vanessa pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la casa, dedicándose a su trabajo, y Nelson sospechaba, reuniéndose con Dominique. Nelson, por su parte, se retiró a un lugar oscuro dentro de sí mismo, llamado y enfermo al trabajo, sumiendo sus días en una neblina de alcohol y pensamientos paranoicos. Revisó la computadora y el teléfono de Vanessa en busca de evidencia de su relación con Dominique. Documentando meticulosamente cada texto, cada llamada, cada ausencia inexplicada. Nelson comenzó a fantasear con enfrentarse a Dominique, con hacerle pagar por destruir su matrimonio. Al principio, no eran más que ensoñaciones inofensivas, una forma de desahogar su frustración. Pero a medida que pasaban los días y Vanessa se distanciaba, sus fantasías adquirían un tono más oscuro y violento. Una tarde, mientras Vanessa estaba en una reunión con un cliente, Nelson se encontró en su garaje, sosteniendo la pesada llave inglesa que usaba para las reparaciones de la casa mientras sentía su peso en su mano. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. Sería muy fácil acabar con esto, eliminar la amenaza a su matrimonio de una vez por todas. Horrorizado por la dirección de sus pensamientos, Nelson soltó la llave inglesa y huyó del garaje. La semilla había sido plantada. Mientras paseaba por la casa, bebiendo vasos de whisky, la idea echó raíces y creció. Para cuando cayó la noche, lo que había comenzado como un pensamiento fugaz y horrible se cristalizó en un plan. El 15 de agosto amaneció caluroso y húmedo. Es el aire cargado con la promesa de una tormenta que se aproxima. Nelson se despertó temprano, con la cabeza palpitando por otra noche de alcohol, pero su determinación era inquebrantable. Hoy sería el día en que se enfrentaría a Dominique. El día que recuperó el control de su vida y de su matrimonio. Pasó la mañana en un febril estado de preparación. Se duchaba, se afeitaba y se vestía con meticuloso cuidado, como si se preparara para una importante reunión de negocios, en lugar de la violenta confrontación que estaba planeando. En el garaje, seleccionó la llave inglesa que había sostenido días antes, la envolvió en una toalla y la colocó en una bolsa de gimnasia anodina. Vanessa se fue a trabajar alrededor de las 9 de la mañana, apenas reconociendo a Nelson mientras salía corriendo por la puerta. Tan pronto como ella se fue, Nelson se subió a su auto y se dirigió al concesionario de Dominique. Aparcado al otro lado de la calle, viendo cómo llegaba Dominique, saludando a sus empleados con su encanto característico. Durante horas, Nelson permaneció sentado en su coche, con el sol cayendo sobre él, con las manos agarrando el volante mientras observaba a Dominique seguir con su día. A medida que se acercaba la hora de cierre, Nelson observó cómo Dominique se despedía de su último cliente y comenzaba a cerrar el concesionario. Este era el momento que había estado esperando. Con manos temblorosas, Nelson agarró la bolsa del gimnasio y cruzó la calle. Dominique estaba cerrando la puerta del concesionario cuando Nelson se acercó. Se volvió, con la sorpresa reflejada en su rostro, que se transformó en una sonrisa cautelosa. Nelson, dijo Dominique, esto es inesperado. ¿Está todo bien? Nelson sintió una oleada de rabia por el tono casual de Dominique, como si no hubiera estado destruyendo la vida de Nelson durante meses. Sin pensarlo conscientemente, balanceó la bolsa del gimnasio, atrapando a Dominique con la guardia baja y enviándolo tropezando contra la puerta del concesionario. Lo que siguió fue un borrón de violencia y desesperación. Nelson sacó la llave inglesa y la balanceó salvajemente mientras Dominique intentaba defenderse. Nelson estaba más allá de la razón. Cada golpe fue alimentado por meses de celos, inseguridad y rabia. Cuando terminó, Nelson se puso de pie, jadeando sobre el cuerpo inmóvil de Dominique. La llave inglesa estaba manchada de sangre en su mano temblorosa. La realidad de lo que había hecho se estrelló sobre él como un maremoto. Acababa de matar a un hombre,
acababa de destruir su propia vida en un intento inútil de salvarla. Nelson hizo ademán de cubrir sus huellas. Arrastró el cuerpo de Dominique al callejón detrás del concesionario, escondiéndolo detrás de un contenedor de basura. Limpió la manija de la puerta y todas las superficies que pudiera haber tocado. Luego, todavía en estado de shock, condujo a casa, con el peso de sus acciones asentándose sobre él como un sudario. La tormenta que había estado amenazando todo el día finalmente estalló cuando Nelson se detuvo en la entrada de su casa. La lluvia lavó la sangre de sus manos, pero no hizo nada para limpiar su conciencia. Las horas que siguieron al asesinato transcurrieron en una borrosidad de pesadilla para Nelson. Entró a trompicones en la casa, apenas llegó al baño antes de vaciar violentamente el contenido de su estómago. A medida que la adrenalina se desvanecía, el impacto total de sus acciones lo golpeó. Había matado a un hombre. Era un asesino. Operando en piloto automático, Nelson dijo sobre la destrucción de pruebas. Quemó su ropa en la fogata del patio trasero, fregó el auto y se duchó. Cuando Vanessa llegó a casa, Nelson se había recompuesto lo suficiente como para fingir normalidad. Él la saludó con forzada alegría, sugiriendo que pidieran comida para llevar y vieran una película. Mientras estaban sentados en el sofá, la televisión parpadeaba sin ser vista. La mente de Nelson se aceleró. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que se descubriera el cuerpo de Dominique. Necesitaba una coartada, una historia que contar cuando llegaran las inevitables preguntas. Casualmente le mencionó a Vanessa que había pasado el día en casa, trabajando y haciendo algunos trabajos de jardinería. Incluso le mostró un pequeño corte en su mano, alegando que se había cortado mientras podaba los rosales, pero que en realidad provenía de su lucha con Dominique. 2 días después del asesinato, se supo la noticia. Dominique Rennes, prominente concesionario de autos de lujo y miembro de los círculos de élite de Austin, había sido encontrado muerto detrás de su concesionario. La policía lo estaba tratando como un homicidio. Nelson se enteró del descubrimiento mientras estaba en el trabajo, escuchando a sus colegas discutir la impactante noticia. Sintió que la sangre se le escurría de la cara. Le temblaban tanto las manos que tuvo que excusarse para ir al baño. La investigación avanzó rápidamente. La detective Carla Mendoza, veterana de la División de Homicidios del Departamento de Policía de Austin, se encargó del caso. Ella y su equipo revisaron la vida de Dominique, entrevistando a amigos, familiares y socios comerciales. No pasó mucho tiempo para que descubrieran la relación de Dominique con los Langford. Vanessa, devastada por la noticia de la muerte de Dominique, inicialmente trató de restar importancia a su conexión. Ante la evidencia de los registros telefónicos de Dominique y los relatos de los testigos, finalmente admitió su aventura. Cuando la policía vino a entrevistar a Nelson, él estaba preparado. Expresó conmoción y tristeza por la muerte de Dominique, reconociendo que, si bien su arreglo había sido poco convencional, había considerado a Dominique un amigo. Relató con calma sus movimientos el día del asesinato, y su historia se alineaba perfectamente con lo que le había contado a Vanessa. El detective Mendoza, sin embargo, percibió algo raro en el comportamiento de Nelson. Su calma parecía forzada. Su dolor es un poco demasiado performativo. Hizo una nota mental para indagar más en sus antecedentes y movimientos. A medida que la investigación avanzaba, la policía comenzó a reconstruir una línea de tiempo del último día de Dominique. Las imágenes de seguridad de los negocios cercanos lo mostraron entrando al concesionario por la mañana, pero sin salir. Su última llamada telefónica había sido a Vanessa, terminando abruptamente alrededor de la hora de cierre. Annette se acercaba lentamente alrededor de Nelson. A medida que los días se convertían en semanas, el dolor de Vanessa por la muerte de Dominique se profundizaba. Se volcó en su trabajo, a menudo quedándose hasta tarde en la oficina, evitando los silencios forzados que ahora caracterizaban su vida hogareña con Nelson. Al principio, la atención de Nelson tras la tragedia la había conmovido.
Parecía genuinamente preocupado por su bienestar, siempre listo con una palabra de consuelo o un hombro para llorar, pero a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a notar inconsistencias en su comportamiento. Vanessa se encontró revisando los eventos que condujeron a la muerte de Dominique. Recordó los celos de Nelson, sus súplicas desesperadas para que pusiera fin a la aventura. Cuanto más pensaba en ello, más una terrible sospecha comenzaba a arraigarse en su mente. Comenzó a prestar más atención a las acciones de Nelson, anotando cuando salía de la casa, revisando el historial de su navegador cuando no estaba cerca. Incluso consideró contratar a un investigador privado, pero no se atrevió a dar ese paso final. A medida que crecían sus sospechas, también lo hacía su miedo. Nelson era capaz de lo que ella empezaba a sospechar. ¿De qué otra cosa podría ser capaz? Por primera vez en su matrimonio, Vanessa se encontró con miedo de su marido, insegura del hombre al que había prometido amar para bien o para mal. El avance en el caso provino de una fuente inesperada. Un hombre sin hogar conocido por frecuentar el callejón detrás del concesionario de Dominique se presentó con información. Afirmó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Nelson entrando en el callejón la noche del asesinato. Llevando una bolsa de gimnasia, esta nueva pista dinamizó la investigación. La detective Mendoza y su equipo comenzaron a examinar los movimientos de Nelson más de cerca. Descubrieron imágenes de cámaras de tráfico que contradecían su coartada, mostrando su automóvil cerca del concesionario en el momento del asesinato. A medida que aumentaba la evidencia, el comportamiento de Nelson se volvió cada vez más errático. Comenzó a beber en exceso, a criticar a sus colegas y a volverse paranoico por la posibilidad de que lo siguieran. Vanessa, con sus propias sospechas ahora confirmadas, comenzó a distanciarse de él, quedándose con una amiga bajo el pretexto de que necesitaba espacio para llorar. La última pieza del rompecabezas encajó cuando la policía, armada con una orden de registro, encontró pequeños rastros de sangre en el coche de Nelson que coincidían con el ADN de Dominique. También descubrieron el arma homicida, la llave inglesa manchada de sangre que Nelson había escondido en el ático, incapaz de deshacerse de ella por completo. En una lluviosa mañana de septiembre, casi un mes después de la muerte de Dominique, el detective Mendoza llegó a la residencia de Langford con un equipo de oficiales. Encontraron a Nelson sentado en la sala de estar, con una botella de whisky medio vacía a su lado. Cuando el detective se deshizo de sus derechos, Nelson no ofreció resistencia. En ese momento, sintió una extraña sensación de alivio. El partido había terminado. Las mentiras, el miedo, la vigilancia constante podrían detenerse ahora. El juicio de Nelson Langford fue breve pero sensacional. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, y su confesión fue un relato incoherente de celos, fantasía y obsesión fatal. Fue condenado a 25 años de prisión a cadena perpetua. Vanessa, destrozada por la revelación de las acciones de su esposo, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Vendió su casa, incapaz de vivir con los recuerdos que contenía, y se mudó fuera del estado para comenzar una nueva vida. ¿Qué opinan de este caso? Dejen sus comentarios y gracias por visitarnos.